aquí en el Solar. Buenas noches, señoras y señores. Advertencia en casos extraordinarios, y este es uno. Hoy van a ver ustedes un programa grabado previamente y no en directo, como suelen ser los habituales de La Clave. En las rarísimas excepciones, coincidiendo con alguna vacación del personal, Navidad, Semana Santa, etcétera, hay que grabar y no en directo, pero en lo único en que ustedes van a notar que el programa no es en directo es en que las preguntas, al no serlo, no las pueden hacer ustedes directísimamente, y que es la propia redacción de La Clave la que intenta, en fin, ser intérprete de lo que podrían ser sus curiosidades. El tema que esta noche nos ocupa es Napoleón en España, y no es por casualidad. Fundamentalmente porque el siglo XIX ha dado tanto de sí para intentar comprender o analizar lo que es el siglo XX. A veces incluso se ha abusado de esa supuesta proyección del XIX sobre el XX, pero en general lo cierto es que ha influido muchísimo y que conocer su historia es muy importante para conocer el desarrollo político y social del mundo en que vivimos. Curiosamente, además, el siglo XIX está muy marcado precisamente por eso, por la presencia napoleónica en España. Allá por 1807, el entonces príncipe de la paz, Godoy, del que hoy nos hablarán nuestros invitados seguro bastante, llega a un acuerdo con el emperador, y después de un tratado inicial, el Tratado de Fontainebleau, por el cual se ponían de acuerdo para repartirse Portugal en 3 partes, lo cierto es que las tropas napoleónicas se presentan en España, me parece que eran 100.000 hombres, si no me corrigen hoy nuestros especialistas, y aquí se quedan. Y aquí empiezan las cosas no solo militares, sino políticas y al final de altísima proyección histórica. Y para hablar de todo ello contamos en primer lugar con un francés, con el profesor Claude Martin, que actualmente está culminando su libro Napoleón en España. Él es nacido en Orán, se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Argel, doctorándose en la Sorbona con una tesis titulada Los judíos en Argel, profesor de Historia en el Liceo Francés de Túnez. En los primeros años de la década de los 40 ejerce como periodista en Francia, ha sido redactor jefe de la revista La Legión en Clichy, editorialista y redactor jefe de L'Écho de la France en París, redactor jefe de la Politique Française en Vichy. Desde 1947 vive en España, donde es corresponsal del Eco de Orán. Fue profesor de francés, el corresponsal del Eco de Orán, fue profesor de francés en la Escuela Diplomática, en la Escuela Oficial de Periodismo. Yo tengo que añadir que ha sido profesor mío de francés precisamente en la Escuela Oficial de Periodismo, y en la Facultad de Ciencias de la Información. Entre sus obras de historia, Franco, soldado y estadista, Historia de la Argelia francesa, José Napoleón I, tradujo al francés El Cid de Menéndez Pidal. Profesor Martin, ¿usted ha encontrado alguna de ese tipo de reticencias que se dice que hay entre vecinos y especialmente entre franceses y españoles en todos estos años que lleva de residencia en España? Bueno, me parece que franceses y españoles se entienden bastante bien, no se conocen siempre bien. Me parece que los recuerdos de la invasión napoleónica son mucho más vivos en España que en Francia. En Francia hemos tenido otras invasiones y hemos un poco olvidado España. ¿Cuánto tiempo lleva preparando el libro Napoleón en España? Bueno, desde que estoy en España me he preocupado de la cuestión de Napoleón y de los afrancesados. He escrito el libro José Napoleón I, Rey intruso de España. Y estos últimos años he empezado a ocuparme de Napoleón mismo, porque al fondo es la misma documentación que sirve. Lo que me parece importante es que las ideas de Napoleón sobre España han variado. Las ideas de Napoleón sobre España. Sobre España han variado y bastante. El primer documento que tenemos, que es muy poco conocido, es una relación que hizo cuando... Pero profesor, casi vamos a dejar esto entonces para el debate. Yo creo, es mejor, porque casi se entrar en el tema de fondo de la noche. Don Gonzalo de Fernández de la Mora ha sido ministro, es diplomático de carrera, director de la Escuela Diplomática, en fin, político en general, incluso estudioso de la política, teórico de la política, es académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas,
autor de 15 libros, entre otros el famoso Crepúsculo de las Ideologías, Premio Nacional de Ensayo en el 65, que se sigue vendiendo, don Gonzalo, ya... Está en la 6ª edición española. En la 6ª edición. Pues hagamos propaganda de ello, hacer propaganda de libros siempre es bueno. Muchas gracias. Pensamiento español en 7 volúmenes, Premio Nacional de la Crítica. ¿Se conoce bien la historia del siglo XIX español? Yo recuerdo de mi época de enseñanza media, incluso de enseñanza universitaria, que al llegar al siglo XIX se solía precisamente desestudiar la historia, o por lo menos no estudiarla demasiado. A mí me parece que no se conoce lo suficiente, y es una pena, porque en fin, la historia siempre es maestra de la vida, pero la historia del siglo XIX español yo creo que es importantísima para no repetir en el siglo XX los errores que cometimos entonces. Deberíamos estudiarla más. ¿Y usted cree esto que hay proyección del XIX sobre el XX, es decir, que realmente sigue influyendo? A mí me parece que en el siglo XX hemos estado repitiendo con un rigor verdaderamente cíclico las etapas del siglo XIX. Es decir, somos un país que comete las mismas equivocaciones sucesivamente. A doña Carmen Llorca me parece que le han puesto el micro dándole unas vueltas a la silla, y yo no sé si... No, yo estoy bien. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Doña Carmen Llorca es doctora en Historia, profesora de Historia en la Facultad de Ciencias de la Información, y hoy coinciden 2 ex profesores míos, realmente. Fue también profesora mía de Historia en la Escuela Oficial de Periodismo. Diputada a Cortes por el Partido Alianza Popular, antigua o ex consejera de Administración de Radio y Televisión Española en representación del partido. ¿Y todavía cuál es la situación? Porque todavía no hay nuevo Consejo de Administración. No hay nuevo Consejo de Administración. Estamos esperando la sustitución y el nombramiento de los nuevos consejeros, que se producirá, espero, en el mes de enero. Pero ya es, ahora como diputada, presidente de la Comisión Parlamentaria de Control de Radio y Televisión Española. Entre sus obras más recientes, Europa en decadencia, El Mariscal Basseny en Madrid, Isabel II y su tiempo, Las Cortes Españolas como representación, Discursos parlamentarios de Emilio Castelar, Las mujeres de los dictadores. ¿A usted le parece que la Constitución, no digo ya la de Cádiz, que saldrá hoy mucho aquí, pero la de Bayona, era realmente una Constitución progresista? Bueno, de hecho era la primera escrita, pero vamos. No se puede decir que fuese una Constitución progresista, en tanto en cuanto se considera que es una carta otorgada, en definitiva, y por tanto no se puede decir que sea una Constitución progresista aquella que no ha sido hecha por los representantes de un pueblo al cual va dirigida. Pero, sin embargo, sí era la primera Constitución, y en ese sentido, pues Napoleón Bonaparte consideraba que había dado al pueblo español una Constitución frente a un régimen que no le había concedido ningún tipo de representación. Tal lo consideraba Napoleón Bonaparte. Pero ciertamente es una Constitución que no fue nunca aplicada y que, por tanto, es un punto de partida, nada más, en el periodo constitucional español. Rubén de Ventós es filósofo, licenciado en Derecho y doctor en Filosofía, discípulo que fue de Aranguren y de Valverde, o no sé si se considera discípulo eterno, los discípulos suelen considerar siempre que sus maestros son eternos. Esto imprime carácter. Catedrático de Estética en la Escuela de Arquitectura, por motivos políticos abandonó España poco antes de la muerte de Franco, ha dado cursos de Filosofía, Estética y Sociología en las universidades de Harvard, Berkeley, México y Nueva York, acaba de montar una cátedra de estudios catalanes en Nueva York y de estudios neoyorquinos en Barcelona. Ha escrito, entre otras cosas, Teoría de la sensibilidad, Letra de oro de las letras catalanas del 68, Moral y nueva cultura, La estética y sus herejías, de la modernidad, Ensayo sobre el desorden. Rubén de Ventós, puesto que es catalán, yo le haría una pregunta relacionada con eso. Y es que en un momento dado, precisamente con motivo de la invasión napoleónica, y con todas las vicisitudes de que se hablará esta noche, pues en principio quedaban los territorios del norte del Ebro incorporados a Francia. ¿Eso puede haber influido de alguna manera también en la evolución de Cataluña en ese tiempo? Yo creo que Cataluña es una zona de marca y por tanto es una zona disputada y es una zona que tiene que encontrar su identidad a partir de eso o desde eso mismo. Quizá sea significativo, por otro lado, que Napoleón sea un corso. También es una persona periférica y a veces ocurre que las personas periféricas resultan ser los unificadores. Se ha dicho incluso ahora que en Estados Unidos, por ejemplo, los más nacionalistas resultan ser los italianos, que es como la última etnia que se ha integrado. La que no se ha integrado todavía es la hispánica y la negra, por ejemplo. Incluso en los telefilmes, los jefes de policía siempre se llaman nombre italiano. En este sentido, pues es un corso el que hace la unificación y hace la expansión francesa. Son los italianos los nacionalistas y es posible que el centro del centro en España lo hagan los catalanes, según dice alguien. Y ahora también hay cuestiones con los corsos que los catalanes verán de cerca probablemente. Héctor Vázquez de Azpiri es asturiano, lo digo porque eso también imprime carácter, como decía Rubén de Ventós. Escritor, novelista, premio Alfaguara, finalista del premio Nadal,
Estuvo secuestrado en Asturias en el verano del 51 y publicó una síntesis de sus vivencias de entonces, como un capítulo final de su obra Historia de los bandoleros asturianos. Yo recuerdo de niño, Héctor, que había leyendas de la época de la invasión francesa en España. Sí, claro. Y poco a poco se han ido perdiendo, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, sabes que en Asturias no solo eso, sino hay leyendas, si quieres, anteriores. Por ejemplo, en la parte del banco, cuando alguien hace un trabajo que no sirve para nada, dicen que es trabajar para el inglés. Y es por los corsarios, ¿comprendes? Que te quemaban todas las cosechas y todo eso. Es decir, la memoria es así, continua, no digamos de los carlistas y cosas por el estilo. Sí. Y sin embargo, en Asturias... Lo que pasa es que esos datos que me das fue para la otra vez. Es para la otra vez, O sea, sí. lo que Por tiene eso que yo he ver con resaltado Napoleón. las otras cosas, es verdad. O sea, con Napoleón hay una novela mía que es Juego de Bobos, que es del inicio de la Guerra de la Independencia en Asturias, ¿no? Y luego Claro, lo que de iba a Cura decir que Merino la que- influencia en Asturias, o sea, en el norte de la invasión napoleónica. Sí, bueno, es que es donde empezó realmente, ¿no? Y además, fíjate cómo ¿quién era? Don Joaquín de Llano Ponte, el Marqués de Santa Cruz, en la alocución esa termina, que es curioso esto, ¿no? Que es asturianos, alarma, ¿no? Y luego viene la alocución de los santanderinos y dice montañeses, alarma. Es decir, que no hay españoles, alarma, ¿no? Claro. O sea, cada uno, es decir, que había ya esa especie de autonomía o algo por Claro. el estilo, ¿no? Esa fue una de las características, efectivamente, de la independencia, de la guerra de la independencia. Don Alejandro Nito García, vallisoletano, licenciado y doctorado en Derecho en la Universidad de Valladolid. Estudió en Madrid, París y Göttingen. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido decano de una facultad de Derecho y otra de Ciencias Económicas y vicerrector de 2 universidades. Como catedrático de Derecho Administrativo, en lo que sí influyó mucho Napoleón, no solo en España, sino en toda Europa, y se tiene pensado hacer un segundo programa de la clave sobre Napoleón y Europa, o sea, la influencia de Napoleón en Europa, es precisamente en la división administrativa y en la organización administrativa del Estado. Por ejemplo, las prefecturas, todo esto viene de allí, que de alguna manera tienen una relación directa con las provincias. ¿Influyó para bien o para mal? ¿Y en qué medida lo que proyectaba Napoleón sobre España se mantuvo? Yo creo que Napoleón no proyectó nada específico sobre España. Aquí lo heredamos de alguna manera. Y desde mi punto de vista, la llamada herencia napoleónica en España no deriva directamente de Napoleón, sino que es una influencia francesa. O sea, Napoleón deja su impronta en Francia y nosotros aceptamos lo que nos viene de Francia, que puede tener sus orígenes en Napoleón, o quizá todavía más antiguos, posiblemente después tengamos tiempo de hablar sobre esto. Pero, repito, no es una herencia tanto directamente napoleónica como herencia o mimetismo tomado de Francia. ¿Posterior, anterior o...? Por ¿O a todo lo largo de los tiempos? supuesto muy posterior. O sea, mientras está Napoleón, su influencia aquí desde el punto de vista de la administración y del derecho es muy pequeña, incluso mínima, porque no estaba España en aquellos momentos para grandes pensamientos de reordenación del derecho. Bueno, pues lo mejor será que veamos la película para entrar en materia y después en coloquio. Hasta entonces. Bueno, podríamos empezar por donde ustedes quieran. Yo iba a preguntar así de entrada, independientemente de que aquí cada uno tiene la iniciativa, el poder de iniciativa para cambiar el curso del coloquio. Yo iba a empezar a preguntar, ¿qué España es aquella de primeros del 19, de los años 1800? ¿Qué España es aquella del final de Carlos IV y de Napoleón en Francia? ¿Quién quiere entrar en ese tema? ¿O hago alguna pregunta concreta? Yo creo que Carmen Yorca. Carmen Yorca, pues Carmen Yorca. ¿Y por qué? Y por supuesto aquí cada uno puede interpelarse, interrumpirse, Creo que etc. se puede resumir casi en una España de curas y mendigos. O sea, si ves las cartas de Jovellanos a Antonio Ponce y todas esas cosas, ¿no? Es un poco patética, ¿no? Hombre, me parece, Es un poco- con ser correcto, un poco exagerado. Curas mendigos y jovellanos que les observa. Como mínimo ya tenemos el tercer bueno. elemento.
los ilustrados que miran esa sociedad extraña. Yo creo que también es un poco excesivo. Es una España que evidentemente es pobre, pero que sin embargo tiene una serie de personajes que son enormemente importantes en la intelectualidad española, o como pudiéramos llamar, en ese mundo de afrancesamiento que se está produciendo bastante antes de que llegue Napoleón Bonaparte. Luego vendrá el aspecto político de la cuestión, y que lo utilizará precisamente Napoleón Bonaparte, porque sobre esa situación política de España él cree fácil el sustituir a una dinastía por otra dinastía, por la suya, tema que llevaba él en la mente y que lo había aplicado a las demás naciones europeas, en que había colocado a miembros de su familia, porque tenía hacia España no un proceso o un fenómeno de regeneración de España, que era, digamos, la segunda causa o el segundo aspecto de Napoleón Bonaparte con respecto a España. Él lo que quería era quitar a los Borbones de España, y se lo dijo clarísimamente a Escóiquiz cuando le dice: canónigo, yo tengo necesidad de sustituir a los Borbones en España porque es el bien de mi casa y de mi imperio. De manera que precisamente la situación política española le va a dar pie a ese error en que cree positivamente que nos va a traer una regeneración a través de la Constitución, a través de una serie de reformas, de una organización administrativa, y que va a tener el pueblo con él. Y ese es su punto de partida de error, es decir, cómo el pueblo rechaza precisamente la invasión de Napoleón. Y eso es un dato importantísimo, hasta el punto que Napoleón reconocerá en Santa Elena que el pueblo español colectivamente se portó como un hombre de honor. No, como telón de fondo, a mí me parece que, para situar un poco la pregunta que me parece esencial de la situación, el punto de partida, ciertamente, claro, estábamos en un momento de descomposición interior y de crisis gravísima, de final de decadencia. Ahora, no podemos olvidar que en 1800, y digamos casi hasta 1824, España era el primer imperio de la tierra, y nosotros perdimos América en la batalla de Ayacucho. En 1815 estábamos todavía en los grandes debates internacionales del Congreso de Viena. Es decir, que éramos el primer imperio territorial del mundo en aquella hora. Quizás por inercia del pasado, pero en fin, es un dato que no podemos olvidar. No éramos una pequeña nación perdida, sino que teníamos una posición fundamental. Yo querría añadir respecto a eso de que estaba Jovellanos, cómo estaba Jovellanos entonces. Y después cómo estuvo, por ejemplo, Fausto Luyer, el descubridor del tungsteno, vamos, del Wolfram, y Antillón, el geógrafo. Es decir, esa parte intelectual, o sea, esos restos del despotismo ilustrado estaban en muy mala situación, ¿no? Vamos, Jovellanos, ¿cuándo salió de Berber? En 1805, me parece, ¿no? Por ahí, vamos. Aludía, de todas maneras, Gonzalo Fernández de la Mora al final de decadencia. La verdad es que fue muy decisivo que coincidieran esos dos personajes seguidos, Carlos IV y Godoy, o realmente era inevitable lo de Napoleón en España, dada la política imperial francesa. Pues es inevitable, suena a veces a de estas filosofías de la historia que se dedican a decir que era necesario lo que fue contingente. O el preterible. Lo cierto es que nos pasa un poco lo que les pasa a los indios con los españoles, yo tengo la sensación, que es una sociedad que empieza, aparte o antes de ser invadida, a empezar a entenderse a sí misma y a tener que entenderse a sí misma conforme a un código que no es propio. Y los ilustrados, y nuestros Feijóo, y nuestros Jovellanos, en cierto modo, tienen que romper, o nuestros neoclásicos, o frente a la tradición barroca, tienen que romper con esta tradición barroca, y, por así decir, les llegan unas maneras de entenderse que no han generado, lo que plantea un problema de identidad tremendo. Los españoles, en fin, todos los países con complejo hablan siempre de su identidad. Dicen, como España no hay otra, México es el primero. Y claro está, yo creo que les ocurre a los países que se han encontrado con este fenómeno histórico, que han tenido que leerse a sí mismo en otro idioma. Y en este momento en España le ocurre clarísimamente. Y tenemos gente divertidísima, tenemos a Villarroel, individuos pintoresquísimos, pero de un modo u otro, desde Villarroel echándole bolas del mundo a sus alumnos, hasta Feijóo metiéndose con los calendarios, hasta Jovellanos y las sociedades de amigos del país. De todos modos, es una sociedad que muestra una gran capacidad de asimilación de este nuevo lenguaje, pero de todos modos tiene que aprenderse este lenguaje. Entonces esto creo que es un problema de identidad. Y se puede prescindir también de la catadura de Fernando VII. Exacto, ese es el punto que yo quería tocar.
Porque rectificando un poco lo precisamente que el 2 de habías mayo, dicho. Lo de Godoy... el Sí, mismo claro, 2 de el mayo, peor era Fernando VII. la María Ya, Luisa peor, cuando Eso le venía hizo después. pero es que el mismo 2 de mayo, por pura casualidad, es cuando María Luisa le dice a Napoleón que lo lleva al patíbulo, ¿no? A aquel marrajo cobarde, como lo llamaba, ¿no? Y regalo de un fraile del Escorial, como decía también María Luisa. Yo creo que el peor era Fernando VII, luego Carlos IV y el menos malo era Godoy. Sí. Lo que demuestra que no hay Fernando que VII desear demasiado en política, no habrá es que un desear personaje demasiado. verdaderamente siniestro. Vamos. Por ejemplo, el Tratado de Fontainebleau, que realmente, por lo menos formalmente, es lo que desencadena el asunto. ¿Eso era evitable o no era evitable? ¿Y qué papel jugaba Godoy? ¿Qué pretendía con ello? Bueno, esto es un futurible, claro, de la inevitabilidad del pasado. Pero, en fin, jugando a eso, que me parece un poco de juego, yo me pregunto, y quizás aquí hay expertos en el tema, si aunque hubiéramos tenido otro régimen, una Europa que ningún país realmente se salvó de la oleada napoleónica, si nosotros hubiéramos tenido aquí a Olivares, en fin, a un gran político, en vez de los que teníamos, si hubiéramos podido evitar, en fin, la confrontación con Napoleón en aquella época. Creo que hubiera sido muy difícil. Yo no lo sé. Es probable que no se hubiera podido evitar. Es probable que se hubiera podido evitar. Hay dos hechos. El hecho dinástico, los Borbones en España, es lo que le hace atractivo a Napoleón Bonaparte ocupar la nación española, precisamente porque quiere colocar a un miembro de su familia. Él está cambiando el orden europeo. Cuando en Tilsit ha ordenado el territorio europeo con Alejandro I de Rusia, sabe que en definitiva el Oriente es un territorio vedado, que a un cierto punto no puede atravesarlo, pese a que sentirá siempre la atracción del Oriente, como al comienzo de su carrera la ha sentido cuando se ha marchado en la expedición a Egipto. Con respecto a España, yo pienso que con la dinastía Borbón o sin ella, siempre Napoleón Bonaparte hubiera intentado entrar en España por una cuestión de política internacional. Y ahí están las palabras de Talleyrand que dice, refiriéndose primero a la dinastía de los Borbones y después a que desde los tiempos de Luis XIV, en que ha luchado por España, consideran siempre a España como una nación aliada de Francia, casi como por obligación. Y en España, en ese proceso, ha liquidado un imperio del que Francia quiere ser de alguna manera beneficiaria. Es muy probable, pero pienso que tanto España como Rusia eran dos naciones un tanto a trasmano de toda la proyección napoleónica, que siempre va encaminada por las mismas rutas. Es decir, si se miran las coaliciones de Napoleón Bonaparte en Europa, bueno, pues son dos expediciones a Italia, diversas expediciones a Austria, a Alemania. Siempre es un hombre que camina por los mismos territorios europeos, por los mismos caminos de Europa. Venir a España para él era algo en lo que no contaba y en lo que posiblemente no hubiera pensado jamás en venir. Bueno, hubo varias posiciones de Napoleón sobre España. Les decía antes, el primer documento sólido que tenemos es de 1794, cuando era joven general a 25 años. Escribía a la convención por el hermano de Robespierre, proponiendo un plan de invasión de Italia, diciendo, hay un ejército en los Pirineos que no entra en España. España es un viejo pueblo, por el momento no tiene mucha combatividad, pero si vamos dentro no sabemos qué explosión puede producirse. En consecuencia, aconsejaba de poner tropas más en Italia, lo que le interesa más porque estaba en el ejército de Italia también. Pero es la primera idea de Bonaparte. Segundo, cuando recibe el consulado, recibe la Alianza Española. Carlos IV había hecho la paz de Val y después se había aliado con la República Francesa, que había guillotinado a su primo. Esto fue probablemente el error primero de España, porque podía salir de la guerra con Inglaterra, pero no. Y las tropas del Marqués de la Romana, por ejemplo. ¿Cómo? Los del Marqués de la Romana, las tropas del Marqués de la Romana. Bueno, fue Iturralde, ¿no?, que había hecho la paz de Val. Enfin, fue Godoy también. Y entonces, durante varios años, hay alianza
franco-española. Al principio Napoleón espera algo de España, en Italia, porque había los Borbones, y después sobre el mar. El Mediterráneo debe ver las escuadras españolas y francesas combatir la inglesa. Pero esto es decepcionante, ya que llega a Trafalgar. Y entonces considera que España es una aliada poco útil. Pero después de Tilsit queda la guerra con Inglaterra. Tiene esta idea heredada del directorio del bloqueo continental. Por eso hay que cerrar las costas de Europa. Las costas, perdón. Y España no lo hace muy bien. Entonces viene otra idea, las de controlar las costas españolas del norte. Y viene a esta idea de tomar el norte de España dando en compensación a Portugal. Y así se hizo el Tratado de Fontainebleau. Está bien esa interpretación, vamos, como punto de, por lo menos, de discusión. Bueno, lo que ocurre es que claro, se puede hacer historias, como dicen, más frías o más calientes. Historias que sean ecología o historias que sean petit histoire. Napoleón se da mucho a la petit histoire con las Josefinas, y, en fin, tiene mucho petit histoire. Pero yo me pregunto, haciendo una historia de tamaño medio, por un lado se podría hablar de la inevitabilidad en el sentido en que, bueno, pues existe una revolución burguesa, un cierto protestantismo político, se acaban las corporaciones, la burguesía accede al poder, etc. Y protestantismo político también en otro sentido, en que un filósofo, Fichte, hablaba precisamente de Napoleón, a los filósofos les ha seducido siempre Napoleón, a los filósofos del momento les parecía que era la encarnación de la historia y esas cosas. A Hegel, sobre todo. Porque lo aprendió de Fichte, que la gente no sabe que lo aprendió de Fichte. Goethe, todo era entusiasta. Entonces, Fichte decía, curiosamente decía, es inevitable el expansionismo napoleónico y todo esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, mientras mandó la Iglesia estaba interesada en la división de los estados, puesto que de la división de los estados, en parte, salía su fuerza espiritual que los unificaba. Era como para su comercialización era necesaria esta pluralidad de estados para unificarlos ella. Los estados modernos son un intento de esta unidad espiritual que representa la Iglesia. El protestantismo la quiere encarnar en cada uno de estos estados. Y estos estados, a partir de este momento, necesariamente quieren la guerra, porque quieren la universalidad, como diría Fichte. Y como quieren la guerra, quieren expandirse. Y solo piden la paz para reforzarse. Y llega a decir Fichte, esto es bueno, porque de algún modo, mientras el Estado quiere la guerra, consigue, por un lado, aumentar su comercio, porque necesita desarrollar su comercio para la guerra, como en términos keynesianos, tiene una función keynesiana. En lugar de ser las obras públicas, son las guerras públicas que sirven para el desarrollo. Por un lado, pues es necesario desde el punto de vista del comercio y la industria que desarrolla. Y por otro, es bueno para la libertad, puesto que el Estado moderno, los nuevos ejércitos, necesitan hombres libres. Entonces, este Estado nuevo, que trata de superar el catolicismo y interiorizar el espíritu, además favorece el comercio, favorece la industria, favorece la libertad. En algún modo, en aquel momento, está visto que este fenómeno de expansión napoleónica es un fenómeno moderno, es un fenómeno leído idealistamente por los filósofos y luego retraducido por Marx a términos mucho más pedestres y mucho más sensatos. No estamos Toda haciendo... una exposición, así es. Sí. Todo esto está muy bien, pero no estamos haciendo un poco de historia ficción o de filosofía de la historia, que está muy bien, pero que son interpretaciones absolutamente gratuitas y a posteriori sobre la inevitabilidad o necesariedad de la invasión napoleónica. Pues Napoleón entró aquí y punto. Este es el fenómeno ante el que nos encontramos. Pero uno se pregunta también por qué entró. Yo personalmente prefiero la anécdota, ¿no? Que más te revela más, ¿no? Hay cosas curiosas. Como Yo le por haría una ejemplo, propuesta a nuestro moderador. Vamos a ver. Y un poco en la línea de lo que ha dicho el profesor Nieto, que a mí me parece muy acertado. Atenernos al curso de la historia. Un poco eso, pero yo diría de una manera más viva, porque pienso en nuestros espectadores. No sé, quizás le parezca un poco de elucubración futurista lo que hasta ahora estábamos haciendo. ¿Qué fue bueno y qué fue malo para España de la invasión napoleónica? Es decir, ¿qué queda? ¿En qué medida fue negativo, turbador de la vida nacional o promotor, excitante? Bueno, yo creo que este es el tema verdaderamente si hay tiempo vivo. Y ustedes no
no entran demasiado en la minucia. A mí me da la Yo sensación- pensaba en las tres cosas, en qué circunstancias se produce, lo uno, una vez que se produce, qué es lo que pasa aquí, y luego cuáles son las secuelas. Yo creo que son los tres grandes temas que se puede tratar esta noche. Si hay Yo creo que el último no deberíamos quizás anteponer un poco por si luego nos quedamos sin tiempo. Pues vamos. Porque ahí me parece que este es, y además yo creo que es lo más polémico y quizás lo más Di vivo. la tuya, porque veo que te tienta. Pues vamos con ello, venga. Te vamos asumo. con las secuelas. Y el orden es lo mismo, esto es una tertulia. No, por lo tanto no hay guión. O sea, a mí me parece que la dialéctica es lo que tiene un poco más de vida. Por, en fin, yo aunque creo que Pues vamos con las secuelas. en el fondo debe estar muy cerca, pero yo empezaría con no con una discrepancia, pero sí con una matización. Yo creo que la huella de Francia en España en el siglo XIX es arrolladora, creo que es inmensa. En las instituciones, en las ideas, en fin, en el estilo, en las modas, en la vida pública, en la vida privada y en nuestra situación internacional. Que esa influencia, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Nieto, esa influencia, sobre todo en el campo institucional y jurídico, se produce cuando, en gran medida, también esto habría que precisarlo, en gran medida, cuando Napoleón ha desaparecido del mapa, es decir, después del Congreso de Viena. Pero inmediatamente esa influencia es napoleónica. Nosotros, por ejemplo, recibimos el Código Civil, ¿cuándo? Cuando ya está en los inválidos hace muchos años el cadáver de Napoleón. Pero claro, lo recibimos a través del Código Napoleónico, que es napoleónico, el Consejo de Estado, etcétera, la reforma fiscal, la reorganización administrativa, la Universidad Borbónica, el constitucionalismo. Yo creo que cada tema de estos es para hablar largamente. Y todo esto, en el fondo, el señor que lo pone en marcha en Francia y en Europa es Napoleón. Y luego nosotros lo recibimos. Aquí me parece que la influencia de Napoleón. ¿Y los exiliados En en el Londres siglo no le es dan enorme. ninguna importancia? Los exiliados españoles. Sí, los españoles en Londres. Bueno, pues todo esto... Toda- bueno, los toda aquella exiliados- gente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos viene de Inglaterra es mucho más importante que lo que nos viene de Francia. Sí, no. Además, la gente, casi todos hablan francés. Entonces, yo creo que muy este pocos es hablaban inglés. el punto en el que yo creo que se podía decir que ha sido un señor que ha tenido una influencia benéfica, otros pueden decir que no lo ha sido, o que no ha sido parcial. Y ¿qué es lo que el revulsivo napoleónico provoca en España en el siglo XIX, que yo creo que es casi toda nuestra historia, Exactamente. está un poco... ¿Quiénes eran controlada los por ahí. liberales, por ejemplo, y quiénes eran los serviles? Es decir, ¿qué significaba aquello? Desde el punto de vista La verdad es sociológico? que de todas estas influencias extranjeras en España son todas reaccionarias y tirando feroces, vamos, desde Napoleón incluida y los 100.000 hijos de San Luis y si quieres hasta la no intervención del año 36. Yo creo que para España nunca le vino bien la ayuda exterior, vamos, desgraciadamente, ¿no? Lo que es curioso es que es un momento en el que te dicen, te llega la libertad desde fuera también una vez más. Es como te digan, sé libre, que la reacción a veces puede ser Dios me libre. También es una experiencia curiosa. Y además, en cierto modo, una paradoja. Bueno, paradojas que se han producido luego muchas veces, que son pues estas liberaciones ideológicas que se exportan desde el punto de vista guerrero. Hay una cierta contradicción lógica entre el proclamar la libertad y el expanderla desde el punto de vista guerrero. Entonces luego, en lugar de la libertad, será una clase social o la nación. También es un momento en que la idea de nación adquiere una fuerza. ¿No creéis, Carmen? Sí, sí, no, yo es que... Y bueno, y luego la idealización de la guerra. Yo creo más en los desastres de la guerra de Goya, por ejemplo, que todas las pinturas de historia, ¿no? Fue más así, yo Sí, creo. no, yo pienso que, Y asquerosa, de acuerdo con vamos, lo que en todo estaba sentido, diciendo Gonzalo, me parece que todos tenemos razón, porque la personalidad de Napoleón Bonaparte es de tal naturaleza rica en imaginación, en acontecimientos. No pienso una cosa que no la ponga en práctica inmediatamente. Hay un hecho real. Es que el Congreso de Viena no hubiera existido si Napoleón Bonaparte no hubiera modificado a su manera el mapa de Europa. Es un hombre que ha querido crear una unidad europea con una capital que fuese París, con una segunda capital que hubiera podido ser Roma, pero en definitiva es el hombre que se ha imaginado una Europa y que ha trastocado todo lo existente, todo el antiguo régimen. Entonces, una vez vencido, los que quedan en Europa quieren reconstruir una Europa distinta y en Viena pues han recompuesto un mapa de Europa con unas características especiales, con una situación de reacción. Incluso llega un momento en que las ambiciones son de tal naturaleza que hasta el mismo canciller de Austria, Metternich, llega un momento que dice, yo no quería hacer desaparecer a Napoleón Bonaparte, solamente quería recortarle las alas. Pero en fin, sobre esa desaparición de Napoleón Bonaparte, sobre esas ambiciones desatadas, todo el mundo quiere coger algo que no le pertenece
o que quiere que le pertenezca en el futuro. Y sobre ese espectro de la guerra, en que Europa ha salido tan cansada de la guerra, que evidentemente quieren establecer una paz, y esa paz que se va a basar sobre todo en lo del Congreso de Viena, en esa figura Metternich, un orden nuevo, la paz, y que en definitiva encierra también una reacción en Europa importante, importantísima reacción, la Europa de los congresos, la nueva idea de la intervención en los pueblos cuando estos se sublevan contra el jefe de Estado. Todo esto es importantísimo y todo nace de Napoleón. Si Napoleón no hubiera existido, la evolución de los pueblos se hubiera producido, que duda cabe, pero hubiera sido distinta. Y esa forma en que se producen, pues corresponde a Napoleón Bonaparte. De manera que ese protagonismo yo creo que se le debe, para el bien, para el mal, para el análisis que se ha hecho, y se ha hecho tantos análisis sobre Napoleón Bonaparte, que hace un momento comentábamos que la bibliografía sobre Napoleón Bonaparte es solamente superada por la bibliografía sobre la guerra de España. Es enormemente importante, basta porque Napoleón Bonaparte es sorprendente, constantemente sorprende, y sigue permaneciendo su figura, ha tenido sus imitadores, es decir, cuantísimos dictadores del siglo XIX y del siglo XX no están mirando a Napoleón Bonaparte. Yo recuerdo una de las frases más importantes de Napoleón Bonaparte que decía: mis generales ven demasiadas cosas, mi talento es ver claro. Y a bastantes años de distancia, Hitler dice: mi talento es simplificar. Parece que sea un complemento de la frase de Napoleón Bonaparte. Entre ver claro y simplificar hay un mundo de distancias importantísimas en el orden de la interpretación política. ¿Qué le pasa lo que decía antes Gonzalo, ¿no? O sea, que no querían acabar con el imperio de Napoleón, igual que Hitler no quería acabar con el imperio inglés, por el tremendo vacío que se produce. Yo quería cambiar de tercio en plan asturiano. Muy bien, pero entonces, porque me parece que es en el mismo tercio, Nieto, yo creo que quería decir algo de lo que estaba diciendo también. Yo volvía a disentir, perdóname Carmen, que habíamos vuelto a caer en las filosofías, entre comillas. Si Napoleón no hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? Si Napoleón hubiera medido 4 centímetros más, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé hasta qué punto... Bueno, algo habrá que hacer de interpretación, porque si no solo vamos a dar lecciones de historia. No es interpretación, es ficción retroactiva, claro, que suele entenderse por historia ficción. No, quiero decir que no es historia ficción, verás. Lo que quiero decir es que existe el Congreso de Viena y que eso se produce por Napoleón Bonaparte. Eso es un hecho real. Duda, claro. Eso es un hecho real. Eso cambia la historia contemporánea. Podemos interpretar efectivamente, el mundo. Eso es un hecho real, pero la idea europea de Napoleón, pues no sé hasta qué punto es un hecho real, porque si Napoleón soñaba más o menos con una idea europea, tenemos un experto en Napoleón que podría confirmarlo o no, pues aquello del sacro romano, imperio germánico, pues esto es una idea que ya es milenaria. Por ahí podemos estar discutiendo toda la noche y 3 o 4 noches más. Sí, independientemente de que habría que acercarlo lo más posible a España, que es el título del programa. A eso te iba. A ver, vamos. Antes quisiera observar algo. Antes de Napoleón hay la Revolución Francesa. Napoleón es el que prueba de poner un punto final a la revolución, pero durante 7 años ya se había hecho la guerra de propaganda revolucionaria, se había ido a traer las ideas francesas, que eran de verdad inglesas, pero se ha ido a traerle en Alemania, en Italia, creo que es Barrère que decía: hay que jacobinizar toda Europa. Napoleón ha continuado esto, de manera que cuando se hablaba de constitución, de derechos humanos y todo esto, es anterior a Napoleón. Y no sé si Napoleón fue el misionario con botas y casco de la Revolución Francesa, como lo representaban los monarquistas, o si fue un general que se divirtió a jugar a César y a poner un punto final, pero en el mismo tiempo empezando una serie de aventuras que no se terminaban. Si Napoleón hubiera ganado la guerra de Rusia, no se sabe dónde hubiera ido.
Bueno, lo que sí podría ser, y podríamos ser acusados por Alejandro de hacer historia, si dijéramos que luego de una revolución o tiene que haber represión o tiene que haber expansión, esto sí sería historia. Pero en cambio, me parece que lo que sugería Carmen, al lado del problema del Congreso de Viena, es también el hecho de que el fenómeno napoleónico es irreductible. Y da gusto a veces ver que las filosofías de la historia se chocan con un señor que era así, y se inventa la guerra total, y descubre que la información es el fenómeno fundamental en la guerra, y se inventa el espía, pues se inventa el espía, utiliza el espía, y sabe que hay que atacar los centros neurálgicos informativos del ejército enemigo, y sabe que la guerra no es un problema de conquista territorial, sino un problema global, y Clausewitz luego lo escribe. Quiere decir que esto me parece que no es nada especulativo, y eso es lo que aludía Carmen. Bueno, pero ya puestos a acusar, te voy a acusar a ti, si me permites, pues de ver la historia desde la perspectiva de Carlyle, la historia hecha por los grandes héroes, que es una visión válida. A mí personalmente me gusta más la visión que acabamos de oír del señor Martín, que Napoleón, cierto, es un héroe de pequeña estatura, pero de estatura histórica gigantesca, pero es un eslabón más en una historia que arranca de mucho antes. Y me parece que para los historiadores modernos, desde el punto de vista ideológico y de lo que hizo, pues Napoleón fue un jacobino muy a la napoleona, pero desde luego fue un jacobino. La historia de Napoleón empieza mucho antes, y desde el punto de vista administrativo y de instituciones, pues desde hace 100 años, vamos a decir, desde Tocqueville, sabemos que Napoleón pues fue una pieza más, que Napoleón cogió la herencia borbónica y, vista por dentro, no lo puso todo patas arriba, sino que se lo dieron ya casi hecho. Y me excusas que te diga que un poco de especulativo eres tú. Todos lo somos, si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Cambiar de tercio. Si no sería una relación de hechos. Yo querría cambiar de tercio para poner el punto de vista del guerrillero. Es que estamos generalizando, pero ponte en españolito de entonces. Exactamente, yo quisiera que lo trajeran ustedes de España para saber lo sobre que Europa. es otra cosa, no entiende. Efectivamente, por ejemplo, además, lo que plantea y lo que quería antes es importante, puesto que aquí empieza la guerra de guerrillas, si no me equivoco. Y lo que quería decirte antes era que la gente habla del alcalde de Móstoles y se olvida del Juan Pérez de Villamil, que es el que el Torrejón, vamos, el alcalde de Móstoles se limitó a secundarlo. Y además creo que había una placa antes, no sé si existirá todavía, en el Ayuntamiento de Móstoles, diciendo esto. Es decir, que cuando se sublevaron Asturias mandaron emisarios a todos los lados. Y vino a sublevar Madrid, y no lo consiguió sublevar Móstoles, ¿no? Pero que vamos, que no es el que empezó, y la proclama era de Villamil. Vamos por ahí, ¿cómo empieza la...? Yo creo que la historia de España del siglo XIX y del XX no se puede explicar sin Napoleón. A mí me parece que la huella de Napoleón es gigantesca. Carmen Llorca plantea un tema que a mí me interesa mucho, no sé si ustedes lo consideran interesante o no. Y además que me parece que es relativamente inédito. Napoleón como institución, como sistema de gobierno y como modelo y ejemplo en el que se miran muchas figuras de la política mundial, sobre todo europea, del siglo XIX. Yo creo que la influencia del bonapartismo, o sea, del cesarismo, un sistema de gobierno que en cierto modo inventa y patrocina Napoleón sobre España, es extraordinaria. Me explico muy brevemente. Creo que el tema es polémico y quizás pueda ser divertido. Se dice que nosotros hemos inventado los pronunciamientos. Y la palabra pronunciamiento en castellano, intraducible, figura en todos los tratados de historia contemporánea. Y yo creo que esto no es verdad, porque el primer pronunciamiento de la historia contemporánea es el 18 Brumario. Un pronunciamiento con todas las de la ley. Encarcela a 2 del directorio, soborna al tercero, pacta con los otros 2 restantes, y luego es el Pavía, que entra con los granaderos y, en fin, liquida a los señores que estaban reunidos en la asamblea, los pone en la calle. Claro, aparte de que había participado antes en el golpe de Estado del 18 Fructidor y había sido el hombre de la guerra civil que, en fin, liquidó a varios millares de parisienses con su artillería en Vendimiario. En fin, este hecho, el primer pronunciamiento de la historia contemporánea, que es el del 18 Brumario, que es 1799, se produce 13 años antes que el primer pronunciamiento español, el de Porlier, 15 años antes que el siguiente, que es el de Lacy, 21 años antes que el de Riego, y de todos los sucesivos, en fin, hasta llegar a los del siglo XX. Es decir, el pronunciamiento lo inventa este hombre, y yo creo que la historia de España es inexplicable sin los pronunciamientos. El de él es un pronunciamiento progresista, como lo fueron casi todos los nuestros a lo largo del siglo XIX. A mí me parece que solo este impacto institucional y político de Napoleón,
desvirtuado por los historiadores franceses que nos quieren hacer a nosotros inventores de esta técnica. Esto, el siglo XIX, políticamente es inexplicable sin el 18 Brumario, que inaugura la técnica de los señores que entran y que hacen de Pavía. Nuestro Pavía pues aprendió de Napoleón con 70 años de retraso. A mí me parece que este es un hecho que la bibliografía francesa no ha recogido jamás. No nos explican demasiado cómo se produjo aquel acontecimiento de la subida de Napoleón al poder, y fue un acto de violencia absoluta y total. Cuando la Cámara gritó, como todo el mundo sabe, en fin, con clima casi jacobino, hors la loi, es decir, que era la guillotina para el señor Napoleón, el señor Bonaparte salió y dijo: señores granaderos, entren ustedes aquí, y a estos que me quieren poner la guillotina yo lo liquido. Así llegó al poder. El consulado se estableció de esta manera, la violencia más total y el pronunciamiento más absoluto. Siguieron las dos cámaras, tengo entendido, ¿no? Las dos cámaras siguieron. Primero los 500, bueno, sí. claro, Luciano Bonaparte, que era su hermano, era el presidente de una de ellas, y cuando aprobaron la ley del consulado, no me acuerdo, pero en fin, de los 500 quedaban 60 señores allí, que son los que estaban comprometidos, y que fue una ficción para consolidar, digamos, el consulado. Tendría esta dimensión de ficción, quizá, ¿no? Yo creo que sí, claro, porque de sobre digo 500... cuanto menos, de nada menos que ficción. Sí. No digo nada más que ficción, bueno. de nada menos que ficción. Es Frente decir, al los 500 eran pronunciamiento. 500. Y creo que cuando Luciano los reunió, después de que los granaderos habían echado a los demás, pues eran 60 señores los que dijeron: ahora votamos la legalización del golpe. ¿Y en España quiénes se levantan? Porque luego no va a haber tiempo para hablar de España. Se levanta todo el pueblo, para empezar. O sea, quienes se levantan en España son diferentes de, digamos, socialmente hablando, que los que hacen la Revolución Francesa. Todo el pueblo. Sí, sí, Aquí se levanta todo el pueblo. es popular. Hay una unificación. No, todo el mundo no. Había gente que tragándose su amor propio, su amor nacional, se daban cuenta de que los invasores tenían unas ideas y un sistema mucho más aceptable que el nuestro. Lo que pasa es que frente a esta racionalización del fenómeno estaba el apasionamiento, el amor propio, y se levantaron. Y era curioso, esto ha sido denunciado 100 veces, que los que estaban luchando contra Napoleón estaban de acuerdo con las ideas francesas. Sí, no, y la prueba es cómo se cargaron a Porlier y a Lacy y en fin, a todo el mundo, ¿no? Después, Bueno, creo que hubo los afrancesados. Emigraron 12.500 familias españolas al final de la aventura de José Bonaparte. Pero hubo momentos, según la guerra de España, en que una parte de la opinión se resignaba y otra combatía. Y los que combatían, creo que combatían porque había los extranjeros, era una especie de reflejo Visceral. natural, visceral, sí. Y los afrancesados, habían unos que querían dinero, que querían plazas. Aquí en los archivos nacionales hay un expediente, un dossier, que es bastante divertido. Hay uno donde te escribe al otro, es en 1810, al momento en que se acaba de conquistar a Andalucía. Dice: ahora es el momento de tener cosas, escribe, viene con nosotros. Pero había otros como Assanza, como Faril, que lo hacían porque pensaban que no había nada que hacer con Napoleón. Napoleón era el más fuerte, decía respecto al territorio español, entonces mejor aceptar y hacer las reformas que parecían necesarias. Porque Napoleón ya estaba diciendo: yo quiero regenerar España. Algunos aceptaban. Incluso después de Bailén hubo una reunión de los ministros de José a Buitrago, en que propusieron de hacer una neutralidad española entre Inglaterra y Francia, y España libre. Naturalmente no tenía ninguna posibilidad de realizarse con Napoleón. Pero había de todo en los afrancesados. Y según los momentos, por ejemplo, en 1810, hay un momento, después de Wagram y la conquista de Andalucía, hay un momento en que la moral española baja bastante. Y cuando José vuelve de Andalucía, hace una recepción en el Palacio Real, y ahí vienen la madre y la hermana de Castaños. Le reciben, José, que era muy amable, les dice:
entiendo lo que hace su hermano, pero espero que nos arreglaremos, etc. De manera que creo que sea un poco ha escrito la epopeya popular española, es menos general que se dice la resistencia a Napoleón. Esta resistencia, aparte algunos como Jovellanos puso algunas semanas a decidirse, pero aparte algunos fue algo muy popular, muy visceral, si quiere. Sí, aunque nos duela reconocerlo, o duela a algunos reconocerlo, esta guerra fue, como casi todas, una guerra civil. Había españoles en los dos bandos. Lo que sucede es que como ganó un bando, pues todos se apuntaron a posteriori al bando que había ganado, y luego está la conciencia colectiva de olvidarnos de que habíamos estado colaborando y muy a gusto con Napoleón. Creo que el pequeño pueblo, el que veía el gabacho con sus sables, sus plumeros, etcétera, no quería aceptar esto. Pero seguramente también existe, que es el primer ejemplo, o un ejemplo cuanto menos, de una especie de crisis de conciencia característico que luego se ha producido tanto con los internacionalismos. Cuando se supone que hay un país que encarna un periodo superior de la historia, o que encarna la superación de la lucha de clases, o encarna la libertad, y entonces ocupa mi país, y me encuentro con un problema de conciencia entre si estoy con la historia o estoy con mi pueblo. ¿Sí? Y esto es un tipo de dilema propio de guerras ideológicas, porque antes, cuando hay, Sánchez Ferlosio hablaba que hay monoteísmo y politeísmo, en el sentido que el monoteísmo es una guerra en la que yo digo, mi Dios es más fuerte que el tuyo. Mientras que en el monoteísmo yo digo, mi Dios es el tuyo, cosa muy distinta. En un caso yo pretendo que yo te soy más fuerte, en el otro pretendo que yo encarno algo, encarno la verdad. Y es cierto que estamos en nuestro siglo aún en este mismo problema. Problema que hay individuos que además de representar un país o una nación o un pueblo, parecen encarnar un estadio superior del desarrollo productivo. Entonces se plantea un problema de conciencia a los habitantes de otros países sobre si estar con la historia o ser de su país. Es lógico, por otra parte, que en España sea el pueblo llano, como se ha dicho tantas veces, el que en cierto modo haga la resistencia, porque el hombre culto está tocado de afrancesamiento, como en otro tiempo podía estar tocado de marxismo-leninismo, en otro momento podría estar tocado de fascismo, que duda cabe, de fascismo. ¿Era tan lineal como eso? ¿Los cultos eran afrancesados y el pueblo llano no? No, los jovellanos era cultísimo y no se puede decir que fueron afrancesados. Y el mismo Florida Blanca también, que todavía vivía, ¿no? Ahora, yo creo que sí, además, la inteligencia era tendencialmente afrancesada. Meléndez, Moratín, San Romanillos, en fin, casi todo. Ahora jovellanos no. Claro, pero es que los llamados cultos o los ilustrados trabajaban con la cabeza y comparaban el sistema francés napoleónico y el sistema borbónico español, y realmente, sin pretender aquí jugar el papel de afrancesado, la comparación era demasiado tremenda en beneficio del sistema borbónico. Lo que sucede es que frente a esta racionalización están las vísceras, y decir gabacho, como acabamos de oír hace un momento, y si me pongo del lado de los que lo hacen mejor, no me tacharán de antipatriota, de antiespañol, porque se había producido la consabida mistificación. Patria igual a España, igual a Fernando VII o al rey que tocara, igual a oscurantismo. Antiguo régimen, y el que se atrevía a decir otra cosa, aunque tuviera razón con la cabeza, podía ser tachado de antipatriota, y eso era muy grave. Pero si es que lo ves hoy, ¿no? Supongamos Estados Unidos es el país de la libertad y todas estas cosas. Ahora pregúntaselo cuando te invaden otro país, a ver si lo es. Exactamente, este es el tema. Es que es para ellos. Es el nacionalismo que despierta. Es que Napoleón, por muy, vamos a llamarlo liberal, es de ser un pueblo sometido, muy... sería liberal allí. Era progresista, no cabe duda que era un progresista. Pero no aquí. Relativo, pero lo era. Aquí es un general que entra con tropas y empieza a cargarse gente. Relativo, pero era progresista. Y yo voy a volver sobre el tema que habías propuesto sobre la importancia de Napoleón Bonaparte en el siglo XIX, los pronunciamientos. No deja de ser curioso, y yo no quisiera que el profesor Nieto me tachase otra vez. Dios mío, que no soy aquí un inquisidor, lo he hecho y he intentado todavía no ha salido lo de la Inquisición, pero no soy inquisidor. Idealista, y que además de cosas que no han sucedido que hubieran podido suceder.
Pero ya es curioso que Napoleón Bonaparte, que es un progresista, que tiene a sus espaldas la Revolución Francesa, que él ordena, porque él se considera heredero de la Revolución también, un tema bastantes interpretaciones respecto a eso. Fue jacobino, al principio. No todo el mundo. Sí, claro, estuvo con el hermano de Robespierre, con Agustín. Pero si en ese momento que Napoleón Bonaparte está ordenando Europa y está creando un nuevo régimen que en definitiva es un imperio, es un cesarismo, y sin embargo en Norteamérica en ese momento, que no ha pasado por ninguna revolución ni ha pasado por una guerra de independencia, ha creado una democracia, han establecido los límites del poder ejecutivo. Y entonces Washington no ha querido gobernar más allá de 8 años, aun teniendo un poder ejecutivo fuerte, y ha dicho no a la tentación dictatorial. Y sin embargo, este hombre, que es el heredero de una revolución modernísima, con una idea de la libertad que él asume, con un deseo de hacer la Unión Europea, etcétera, etcétera, resulta que es un hombre que crea un imperio, que lo quiere establecer a golpe militar en Europa, que llega al poder, muy bien recordaba Gonzalo, Fernández de la Mora, por un golpe de Estado, y que eso es, y marca muchísimo a toda la Europa del siglo XIX, y diría más a la Europa del siglo XX. Pero, ¿de qué manera? Y eso sí que es trascendental, y eso sí que es importantísimo. Esa falta de modernidad en la capacidad de Napoleón Bonaparte para haber creado un Estado moderno. No lo hizo. No, pues que los historiadores franceses han insistido hoy día sobre todo que si se mira el catastro, esta historia un poco catastral y esta historia de archivos, resulta que con la Revolución y con Napoleón las líneas de transformación siguen iguales, que no se produce ningún cambio sismográfico significativo, sino que es un poco la continuación. Y Tocqueville, que precisamente en su experiencia en América insiste que en definitiva lo que han hecho ha sido reforzar, el jacobinismo no ha sido más que reforzar la tendencia del antiguo régimen al centralismo. Exactamente. Es decir, esta es la misma idea que tiene la Revolución Francesa. Cuando empieza, lo que quiere reformar del antiguo régimen es el hacer la división de poderes. Lo divide, la Constitución del 91 es en la que se establece la división de los poderes. Después, la Convención le da miedo al Ejecutivo y en definitiva lo que hay es un poder legislativo que asume todos los poderes, incluido el Ejecutivo. Después tienen menos miedo y se dan cuenta que es imposible, llegan al directorio, 5 señores que dirigen el país. Después el consulado, 3 señores, en vez de 5, 3, para llegar al imperio en que Napoleón Bonaparte tenía muchísimo más poder ejecutivo del que pudo tener Luis XVI. De manera que esa evolución en torno al poder ejecutivo que tiene la Revolución Francesa, cómo se cierra, cómo la cierra Napoleón Bonaparte asumiendo la totalidad de los poderes. Bien, es verdad que da muchísimas constituciones, sí, todo eso es cierto, pero el poder suyo es impresionante y ha marcado toda la historia contemporánea de Europa por lo menos. Yo lo que voy a decir ahora no lo digo con satisfacción, porque me siento muy español y muy nacionalista en ese sentido, y tradicional, pero lo digo porque me parece que es la realidad y es un hecho. Yo creo que es casi imposible, y aquí hay un experto en derecho administrativo y en instituciones, es casi imposible abrir una zanja en casi ningún punto de la organización del Estado español del siglo XIX sin que inmediatamente nos encontremos la huella directa o indirecta de la operación napoleónica. Yo quiero, por ejemplo, poner 3 o 4 hechos. El constitucionalismo. Nuestro constitucionalismo viene de Bayona, como tú decías hace un momento. Los pronunciamientos, como decía un segundo, vienen de Napoleón. Pero vayamos a temas más concretos. La desamortización. Esto es un eco de una operación que también era una operación francesa. El concordatismo, todas las relaciones con la Santa Sede. Está planteado, los primeros concordatos, es el tema napoleónico. La reforma fiscal, por ejemplo, de Montt. La reforma fiscal de Montt es en gran parte la traducción de los decretos de la Convención y luego después de la reforma fiscal hecha por Napoleón. La reforma provincial de Javier de Burgos es el eco de todo el problema de las prefecturas y la reorganización departamental que hizo Napoleón y que cambió. La universidad napoleónica que hemos tenido frente al antiguo autónomo y tradicional durante el siglo XIX. Es decir, yo pregunto, en las instituciones, la administración, la profesionalización de la administración, la política presupuestaria, el ejército. Cuerpo de ejército es una invención de Napoleón. Divisiones, brigadas, regimientos, compañías es una invención napoleónica. Yo me pregunto en qué punto que nosotros abramos una zanja en el siglo XIX español y en gran parte de Europa, no nos encontramos donde decir, mire usted, don Napoleón Bonaparte. Esto es lo que a mí me parece que es verdaderamente trascendental, en parte trágico,
que nos costará muchísimo reconocer. Se coge uno de los manuales de historia de Hacienda, la gran reforma de don Alejandro Monk. Perfecto, fue un hombre colosal porque tuvo el impulso político de hacer eso. Pero deme usted los decretos del año 89 y los decretos del año 9 y del año 10 franceses. La unificación de los consumos, etcétera, etcétera. En casi cualquier punto en donde uno... El sufragio censitario. Claro, de la Carta Real. ¿De dónde nos llega todo esto? Pero eso no puede ser nada más que influencia francesa, no precisamente napoleónica. O sea, indirectamente napoleónica, pero es decir, no fue influencia de la estancia de Napoleón aquí, vamos. No, de la estancia de Napoleón. Eso, bueno, influyó algo, o sea, pero influyó claro, la cultura francesa, la irradiación administrativa. Bueno, el Instituto de Francia, en fin, las academias, aunque las nuestras muchas son del siglo XVIII, pero el eco es influencia francesa. verdaderamente enorme, claro. El principio de las nacionalidades aplicado a Hispanoamérica. ¿De dónde ha venido todo esto? Me hubiera gustado que hubiera sido lo inverso, es decir, que pudiéramos haber hecho en Europa lo que Napoleón hizo con nosotros, como lo hicimos en América. Pero el siglo XIX nuestro siglo XIX es un eco de la política napoleónica en la gestión del Estado, en cualquier institución. Yo preguntaría ahora, la administración, el Consejo de Estado, por ejemplo, es otro ejemplo, incluso los reglamentos de nuestros parlamentos, pues es tremendo. Bueno, no digamos del Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal. Todo esto, si ponemos a dos columnas, la legislación francesa, napoleónica y posnapoleónica, y la nuestra, si de esto lo quitamos, no podemos explicar nada. Es decir, él liquidó de una manera total las instituciones del Estado tradicional, o casi total, y las sustituyó por las instituciones que él había puesto en Francia, de las cuales muchas yo creo que eran superiores en nivel de racionalización. Ahora, también creo que fue un trauma inmenso en la historia de España, ese barrido enorme que verdaderamente pues se produjo en ese periodo. Pero yo creo que la grandeza de Napoleón, claro, los franceses la miden por el puente de Arcola y todas estas cosas, pero esa penetración profunda en las instituciones, esa es la que a mí me parece que, por no hablar de la literatura, en fin, de la filosofía, etcétera, porque también fue enorme, vamos, el influjo de este hombre, que por cierto era un gran admirador de los sainetes de don Ramón de la Cruz, era uno de sus libros de lectura favorita en castellano. Nieto quiere intervenir hace tiempo, me parece. No, puesto que se me ha aludido, aunque cualquiera podría aquí responder con la misma fuerza que yo. En líneas generales creo que esto es correcto, pero con dos matizaciones bastante importantes. Una, que ha quedado ya puesta aquí de relieve, que no es tanto Napoleón como Francia. Y otra, que cada vez estamos más convencidos de los antecedentes de la obra napoleónica, es decir, que no hay que partir de Napoleón y luego de lo que la obra napoleónica fue modificada en Francia y de allí 30 o 50 años después llegó a España, sino que Napoleón es a su vez heredero y continuador, también se ha hablado aquí de ello, de algo anterior. Yo lo que creo es que Napoleón, esta es su grandeza, fue el gran vendedor de las ideas revolucionarias más o menos deterioradas. O sea, sin Napoleón no hubiéramos comprado tan gustosamente las ideas francesas, porque realmente este lo vendió muy bien, con cañones o sin cañones. La gente estaba pensando en Napoleón o hablaba de Napoleón cuando realmente estaba mirando a Francia. Esa fue una interpretación más o menos heterodoxa que haga la gran obra de Napoleón, vender la Revolución Francesa deteriorada. Todavía no han citado ustedes Moderada. casi, todavía no han citado ustedes casi un poco de pasada Racionalizada. a su hermano José. ¿Realmente tuvo algún papel real importante su hermano como rey de España? Hay una cosa bonita, que es cómo se quejó de las matanzas del 2 de mayo, que casi no se habló de eso, ¿no? Y bueno, y luego, claro, la imagen distorsionada, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de las dos cosas? Por Aquí un lado, tenemos a su biógrafo. Decimos, ¿Era un mediocre o no era un mediocre? ¿quién era José? ¿Era realmente mejor de lo que el pueblo creía? ¿Tenía alguna posibilidad de ejercer una influencia real o realmente no era más que un simple emisario aquí que dependía vino? directamente de los mariscales del imperio? ¿Bebía vino? ¿Bebía vino o no bebía vino? Efectivamente, era Pepe Botellón, ¿no? No era borracho. Quizás tenía más tentaciones hacia las bonitas españolas y tuvo favoritas. Pero creo que era un hombre mediano, bastante inteligente, con buena voluntad
que quizás hubiera reinado de una manera razonable en un país tranquilo. La dificultad es que llegó aquí en un país en completa insurrección. Él no venía contento, porque en Nápoles, donde se le había puesto, estaba bien. Tenía una duquesa como amante, que le dio un hijo que murió después. Su mujer estaba en París y recibía las aclamaciones de los napolitanos. Era bastante satisfecho. No olvidar que hablaba italiano, que era corso, de origen italiano. ¿Qué hizo en España? ¿Cuál fue su saldo positivo? Bueno, vino aquí. Un momento. Vamos a hacer un alto en la programación que es necesario y continuamos con esto precisamente, con este tema. Encuentro un país en completa insurrección. Un momento, profesor, un segundo. Es una cuestión de programación nada más. Bien, pues estábamos con José Bonaparte. Aquí se ha continuado mientras tanto discutiendo. Espero que nuestros invitados se den cuenta de que ustedes no los han oído, de modo que tengan que repetir algo de lo que estaban diciendo en estos momentos. Estábamos con José Bonaparte y el profesor Martín decía que era mediano. Sí, era un hombre corriente que hubiera hecho un buen presidente del Consejo General de Córcega. Un buen alcalde de Ribadeo. Sí, Pero lo de la botella, ¿de dónde le vino? O sea, si no era alcohólico, eso fue... Cuando llegó, suprimió tasas sobre los naipes y el vino. Ajá. Y de esto vino... De esto vino lo del alcohol. La leyenda del Pepe Botella. ¿Y tuvo alguna posibilidad de tener realmente poder para gobernar? Bueno, al principio llega un país en insurrección, escribe a su hermano que su gloria perecerá ahí. Después, Napoleón le contesta, soyez gai, sea alegre, tengo tropas, tengo dinero, y las tropas que habían invadido España eran bastante mediocres, lo que explica los reveses del principio. ¿Eran mercenarios? No, eran tropas de los depósitos, algunas sí tenían valor, pero lo que se llamaba la Grande Armée estaba en Alemania todavía. Me gustaría preguntarle por qué, a juicio suyo, cuando se marcha ya, vamos, y llega a Miranda de Ebro es donde empieza a sentirse seguro. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente allí? ¿Por qué en Miranda de Ebro es donde empieza a sentirse seguro? ¿Quién? José. Sí. Bueno, José era bastante inquieto sobre la situación política y varias veces escribió describiéndole bastante exactamente. Yo se lo pregunto porque precisamente si por ejemplo el País Vasco tuviera esa independencia o una cosa así, ¿no? Parece ser que la frontera estaría allí, en Miranda de Ebro, cosa que sería bastante incómoda para todos, ¿no? Digo yo, si tiene alguna relación... Sí, en el pacto, lo que se suponía que era la entrega, cuando Fontainebleau. Ahora, ¿hizo algo bueno José primero que podamos decir? Bueno, hizo esto, por lo menos, porque, por ejemplo, Fernando VII, que yo creo que fue, aparte de abyecto, una calamidad. Hombre, le dejó a su mujer hacer el Museo del Prado. Es decir, ¿este hombre hizo algo? Creo que vio bastante justo la situación. Después llegó a Madrid y fue para aprender bailén y marcharse otra vez. Con una rapidez que hacía decir a Napoleón que su ejército parecía dirigida por directores de correo. Y después Napoleón vino en persona después de la entrevista de Erfurt con Alejandro y
con el gran ejército es la conquista de Madrid. Después toma los decretos suprimiendo los derechos feudales, la Inquisición, todo esto, sin consultar a José. Y José le envía su abdicación. Esto fue positivo, Y los decretos. Napoleón rehusó, se marchó de nuevo en Francia. Y José hasta 1810 tiene poderes medianos. Pero en 1810 Napoleón dice, la guerra me cuesta demasiado, se debe vivir sobre España. Entonces divide más o menos España en comandancias militares. Y José se queda en Madrid con una división alemana y sin ningún poder. Hasta 1812 no tendrá. Pasará su tiempo a gritar, a decir que no puede, pero hay una intervención interesante. En 1810 ya Napoleón había cambiado de idea. Quería anexionar el norte de España. Y José le dijo, si tocas a un vil pueblo español, me voy inmediatamente. De manera que defendió más o menos la unidad española. Y después se marchó, cuando en 1812 Napoleón le devuelve los poderes, los mariscales que se consideraban cada uno como un rey en su circunscripción, no querían obedecerle. Por ejemplo, cuando Wellington invadió España, antes de las Arapiles, José llama a Soult, que estaba en Andalucía. Y Soult, a pesar de todo, no quiso moverse y dejó a Marmont se debrouiller. ¿Las juntas funcionaban bien coordinadas o no? ¿O eso era también...? No, creo que la cosa esencial en el fracaso de España es que se quería ocupar un país grande con efectivos que variaron entre 300.000 o lo más 350.000. Imaginad ahora, con los ejércitos que tienen radio, comunicaciones rápidas, helicópteros, los ejércitos tienen dificultades enormes a dominar la guerrilla. Y lo que era cuando la guerrilla era muy fuerte y que había que comunicarse entre Salamanca, Madrid y Sevilla con hombres a caballo o a pie. Y es así que cuando se aprendió la paz con Austria después de Wagram, tuvieron que mandar un hombre disfrazado de civil, de paisano, para anunciar la cosa en Madrid. De manera que ¿Del paso de José I queda alguna piedra? ¿Un puente hizo algo? Bueno, no hizo nada. queda en Madrid la plaza de Oriente. ¿Cómo? Las plazuelas, lo llamaban rey plazuelas por eso, porque quitó conventos que estorbaban. La Plaza de Oriente. Sí, casi todas estas plazas pequeñas que hay en Madrid son obra de él. Y las aceras, fue el que puso aceras en Madrid. Ahora, en la Plaza de Oriente yo haría una reserva. Y es que él creó el solar de la Plaza de Oriente, Sí, y no la creando un par de construyó. conventos. Pero la Plaza de Oriente, que también da una idea de lo que era aquella época, pues si la demolió José, pues no sé qué año, me parece que el que empezó a construirla fue Mendizábal en el año 30 y tantos. Es decir, que estuvo 25 años convertido en un solar. Y en cuanto al número de soldados, había que ver también lo que tenía enfrente, porque vamos, que yo recuerdo en Madrid había unos soldados que llamaban culones, que eran casi todos tullidos y viejos. En realidad, ejército regular casi no había nada. Y los generales, pues basta ver pues el empecinado, son gente improvisada, soberbio el empecinado en realidad. O sea, es un tío que tiene realmente una concepción de la estrategia. O sea, porque no es ya una guerrilla contra... No, el tío ya traza sobre el mapa y hace cosas que te dejan... Pero hay zonas liberadas, quedan zonas liberadas. Sí. En este periodo. Bueno, ¿Qué zonas hubo liberadas? Galicia que fue invadida y después liberada. Y, Había bueno, la Cádiz, región de y no, Galicia y Murcia, Asturias mandaban barcos. Murcia, Cartagena nunca fue ocupada. Pero Cartagena nunca fue ocupada. no. Esta región, Murcia, hubo 2 incursiones, pero inmediatamente las Ahora lo de las tropas se juntas. retiraron. Yo seguí la
la ruta de las juntas de Asturias del principio, ¿no? Por los montes. Y es algo espeluznante. Vete hoy todavía a las lagunas de Saliencia. Es decir, no hay todavía ni carreteras, ni luz eléctrica, ni nada. Vamos, por los picos de Europa seguir todas las... Es algo tremendo, como iban escapando. O sea, que desde ahí no podían ni mandar nada ni hacer nada. Están continuamente en fuga. Vamos, hoy se reúnen aquí, mañana en una aldea remota y así. Cosa tremenda, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Con Napoleón o con nosotros? Con nosotros. O sea, lo de las secuelas que hablábamos al principio. Quedamos ilustrados. Yo podría empezar con Quedamos un una. poco ilustrados. Yo podría empezar con una. Y es que Napoleón nos enseñó aquí a pelearnos todos contra todos. Napoleón fue el gran maestro de todas las guerras civiles que después ha venido padeciendo España hasta hace muy poco. Esta me parece que es la primera lección. Hasta entonces, pues no es que los españoles vivieran cordialmente, pero guerras civiles pocas había. Todas las reconquistas. Pero bien, ya lo teníamos un poco olvidado. La verdad es que el entrenamiento al deporte de matarnos los unos a los otros tuvo lugar durante la invasión napoleónica. Después ya fue continuar, ya lo habíamos aprendido. Estoy de acuerdo. Afirmación Sí. contundente. Yo creo que nos deja los pronunciamientos y desde luego la cristalización de las dos Españas. Esa desde luego es un legado de los no buenos. ¿Esto de las dos Españas puede proceder La entonces de esto? cristalización, yo digo la cristalización. Yo creo que se remonta al siglo XVIII. Sí. Pero la Guerra de cristalización Sucesión. sí. El ejercicio violento de las dos Españas. Esa observación tuya sobre la palabra pronunciamiento, cómo la exportamos, ¿no? Es que debe ser algo muy desagradable, como pasa con la sífilis, que igual, ¿no? Que cada uno se la echa al otro, ¿no? Y lo llamas Parece el que ha morbo sido los gálico, franceses, los otros sí, el los mal que lo trajeron, napolitano, o el mal español. No lo quiere nadie por así, ¿no? Y con el pronunciamiento pasa igual, cogieron como mal español Lo inventó el Napoleón. guerrilla y están internacionalizadas, ¿no? El pronunciamiento sabido. Y en cambio siempre. nosotros estamos diciendo golpe continuamente. La persecución Bueno, de los afrancesados, las 12.000 familias estas que se fueron a Bayona, ¿realmente la represión fue fuerte después? La de Fernando VII. Profesor Marta. En esto creo que Fernando VII fue menos cruel que los gobiernos franceses o europeos de después de 45. Fernando VII, que quizás había dado el ejemplo de ceder adelante de Napoleón, no te hacían notar los afrancesados, dijo: si han ido en Francia, que se queden allí. Ahí los que habían quedado, porque había unos, les mandó fuera de Madrid. Pero esto no. No hubo ni procesos de Laval, ni de Pétain, ni todo esto. De manera que... Pero a los funcionarios me los depuró muy concienzudamente. Sí, pero Claro que no es lo mismo perder el cargo, perder el sueldo, que perder la vida. Pero Ahora, dio un esas ejemplo depuraciones excelente. durante todo el siglo XIX las hemos tenido, los entrantes y los salientes de la administración. Bien, pues otra consecuencia. Otra de- consecuencia también negativa. de la invasión napoleónica. Pues me- Ahora, la represión no fue sangrienta en general. ¿Y por qué todo eso? O sea, también es un aprendizaje, pero ¿por qué decir, por qué continuamente hay esos vaivenes a lo largo del siglo XIX? Porque Bueno, hasta quizá no se que- estabiliza ninguna de las dos partes. Hasta que Cánovas profesionaliza un poco la administración, si yo no me equivoco, pues claro, no había como en Grecia, que hay un muro que se llama el Muro de las Lamentaciones, y la Plaza de las Lamentaciones, que se llama hoy así, que está enfrente de la antigua presidencia del gobierno griego, porque en cuanto que cambiaba el gobierno, toda la administración se quedaba en la calle y iban a lamentarse allí en aquella plaza. Es el turno de la administración. Sí, Pero quizás que hemos también tenido llega en el siglo XIX. una modernidad política que no corresponde a una modernidad del país. No hay las clases medias que hay en Francia, que son las que dan estabilidad a esto. Ni los cuerpos técnicos del Estado Pero que es se que estos crean. cuerpos luego. somos funcionariados. Entonces se sobrepone una estructura de funcionariado sobre un país que todavía no ha crecido en este Entonces son las sentido. credenciales famosas que repartía el gobierno. Es que esas, en realidad, casi hasta comienzos del siglo XX no se sí. estabiliza el funcionariado español dentro de la Porque administración. los cuerpos técnicos cuando se El crean. están los sistema cuerpos de técnicos. las oposiciones en la época de Maura, que es el que empieza verdaderamente a darle esa estabilidad para que los funcionarios no cambien con los cambios políticos. Y para que antes tenían un libro, cada partido político, dentro de cada departamento existía un libro de los que pertenecían al partido político, y desde el ministro hasta el portero cambiaba.
Sí, los célebres cesantes. Esta idea. Desde mi punto de vista, esto de las cesantías es un fenómeno ecológico. Hay pocos puestos de trabajo, hay poco pan y hay mucha gente que quiere comer, y una de las formas que coma todo el mundo es irle turnando. Irle turnando, sí. Y Hay coyunturalmente una decantación natural del funcionario, entonces. Claro. Se tienen que apuntar a los partidos políticos como se podían haber apuntado a otra cosa para institucionalizar el turno y cada 2 años comer uno. Pero es una forma de resolver el paro. Al pinto, borborito, ¿no? ¿Y las relaciones Francia-España quedan muy tensas a partir de entonces? Hasta cierto punto, porque después vienen los 100.000 hijos de San Luis, que son recibidos prácticamente de una forma muy cordial. O sea que el fenómeno es muy curioso. Cuando entran los ejércitos de Napoleón, hay una explosión popular, y después cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, son recibidos poco más o menos como los salvadores de las instituciones, del régimen. Esto es una situación digna de estudio. Yo creo que sí que es una digna. Yo creo que no empeora, porque es importante, ¿verdad? Esa forma de reaccionar frente a las distintas invasiones, una que se considera que es una invasión peligrosa, que va a alterar absolutamente las instituciones, aunque traiga cierta modernidad, y sin embargo después con los 100.000 hijos de San Luis, que se tomó el acuerdo en el Congreso de Verona de mandar aquí una expedición francesa en aquella Francia derrotada que estaba en cuarentena, y sin embargo pues para España se ha considerado que podía enviar esas tropas que mantengan el régimen de Fernando VII, y son recibidos poco más o menos que como amigos, y además aliados. Tuvieron, iba a decir, a su favor la ventaja de que estuvieron poco tiempo. Y además eran 2 dinastías borbónicas las que estaban en estos 2 países. Eso tenía que facilitar mucho las relaciones, eran parientes. Lo divertido es que en el Estado Mayor del Duque de Angoulême habían mariscales que habían hecho la guerra con Napoleón. El caso de Moncey es curioso, porque Moncey invadió a España en 1795 con el ejército revolucionario. Volvió en 1808 con el ejército de Napoleón. Y volvió con los 100.000 hijos de San Luis con el ejército monárquico. Esto es ser profesional. Total. Ahora, es que también se hizo una operación, como tú señalabas, con lo de los hijos, 100.000 hijos de San Luis. Y es que yo no creo que se deterioraran las relaciones hispano-francesas después de Napoleón, sino que incluso creo que mejoraron. ¿Por qué? Porque se hizo una operación que se ha repetido muchísimas veces en la historia. El malo no era Francia, era Napoleón. Las restauraciones. El malo era Napoleón. Al caer Napoleón, pues ya todos somos amigos. Digamos, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora con la amistad Centro Europa o franco-italiana. El malo era Mussolini, no el pueblo italiano. Entonces se restauró el pacto de familia, pues, que habíamos tenido antes. Bueno, es que Napoleón creó, como decíamos antes, en el pueblo, lo del gabacho, etcétera. Pero al nivel del Estado se reanudó la relación con Luis XVI. Más o menos, un paréntesis. Pero es una restauración política. El malo de la película de Napoleón desapareció. Estrictamente política. Sí. Carmen, yo creo que acaba de decir, se vuelve al antiguo régimen. ¿Es tan así? ¿Se puede decir en ese sentido de política exterior. En el sentido de política. En el de política en el interior. sentido dinástico, nada verdaderamente significa un retroceso, porque es imposible. Nunca se vuelve atrás en la historia, aunque se hagan pocos adelantos. La ruina completa, los barcos rusos. Cuando tenemos aquí un ruido a nuestra espalda tremendo, que yo creo que a lo mejor se puede eliminar de vez en cuando. Vale, sí, perdón. No, que vamos, en política exterior supongo que puedes meter eso, lo de los barcos rusos, ¿no? Por ejemplo, la compra aquella, los desastres completos, ¿no? Bueno, la estafa, vamos. Claro, bueno, no. Soborno, aquello fue horrible. Todos los de la camarilla, ¿no? Sí, aquello fue... Del reinado de Fernando VII yo creo que cuanto menos hablemos mejor. ¿Pero por qué tenéis tanta manía, Fernando? Eso iba a decir yo. Qué interesante la frase. No hay que tener manía de Fernando VII. A ver, es que es el personaje más polémico, yo creo, del 19, ¿no? Todavía no. Sí, quiero decir que yo estoy acostumbrado, todos estamos acostumbrados a ver rehabilitar los personajes más pintorescos y hasta hace poco más odiados. Y a mí se me da que dentro de poco algún historiador profundo rehabilitará a Fernando VII. Ya lo ha habido.
Ya lo ha habido. Ya empieza. Izquierdo, Bueno, lejos. pues con el tiempo se infancia, curará ese pecado Clase histórico y alguien nos demostrará que Fernando VII fue, por ejemplo, el que impidió que la guerra civil estallara durante su reinado, que hubo ya sus guerras civiles de alguna importancia, pero Fernando VII, entre lo que hoy llamaríamos la extrema derecha y la extrema izquierda, y la izquierda, con terminología, por supuesto, absolutamente moderna, él consiguió que aquello no estallara. Sí, claro, El tapón de la botella, que El decía. tapón de la botella. Y en cambio su viuda pues no pudo impedirlo. No es que, por supuesto, haga yo una defensa de Fernando VII, pero alguna vez se ha de hacer. No es muy defendible. Yo creo que es imposible. No es muy sí. defendible, pero en fin, puede ser analizado un poco más fríamente y con más datos, tal vez. Y su viuda era una mujer extranjera que verdaderamente aquí en España no estaba ella muy impuesta de la situación. Y en definitiva a ella se le planteaba el tema de estas restauraciones que tienen lugar en toda Europa. Pero estas restauraciones al estilo de las viejas monarquías legitimistas o bien ese otro tipo de monarquía democrática parlamentaria que se piensa que puede estar mejor representado por otras ramas de una misma dinastía, como por ejemplo sucede en el caso de España, como sucede también en la misma Francia, como sucede en Portugal. Es decir, todos aquellos aspirantes al trono, y de hecho Isabel II, de acuerdo con la legislación, tenía que haber estado marginada de la sucesión de Fernando VII. ¿Qué representaba para el liberalismo español? Precisamente esa, digamos, constitucionalidad a la que las viejas monarquías se resistían. Entonces Fernando VII defiende los derechos de su hija, y los defiende no tanto porque piense que es la que va a realizar esa reforma de una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional, sino porque en definitiva es su hija y quiere que sea su heredera. ¿Qué les parece si pasamos a las preguntas que hoy, como anunciábamos al principio, ha preparado la redacción, puesto que es uno de estos escasos programas de la clave grabados? José Luis Marín, Hay un único tema que me gustaría que lo dijéramos hoy antes de retirarnos sobre Napoleón, porque también nos da perspectiva histórica. Y es el siguiente: bueno, hoy hablar de Napoleón en Francia, pues en fin, es hablar de un mito. Ahora, es un mito relativamente moderno en Francia, porque desde la batalla de Waterloo hasta que los restos de Napoleón vuelven a Francia, la leyenda negra que los franceses montan sobre Napoleón es atroz durante 25 años. De manera que de este Napoleón lo que se escribe ¿Alguien concretamente que sea el que comience la reivindicación del napoleonismo? Stendhal, yo creo que en su vida de Napoleón es el primer libro en el que se empieza a hacer, no presentarle como el malo de la historia de Francia. Y Luis Felipe políticamente. Luis Felipe, pero claro, Luis XVIII, muchos. bueno, el rencor hacia Napoleón es terrible, y Carlos X también. O sea que hay dos reinados en los cuales a Napoleón, como diría el evangelista, nec nominetur in vobis, es que no se le puede mentar, porque es la bicha política, intelectual, moral, etcétera, de Francia. Y de pronto, pues un día los franceses dicen: usted, vamos a ver las cosas con un poco, y entonces se convierte en el Arco de Triunfo y se convierte en el mausoleo de los inválidos. La verdad es que los franceses lo tienen en un gueto durante un cuarto de siglo. Sí, pero después viene el Segundo Imperio, y el Segundo Imperio francés viene precisamente por el De nombre, Napoleón. el nombre hay de la, dos Francias. de la dinastía, por lo menos. También dos franceses. Se habla siempre de Francia. dos Españas, pero hay dos Hay dos Francias. Francias, por lo menos. Hay dos Francias que son separadas desde la Revolución Francesa. Con mejores Las cojines Chuanes, que los nosotros. Chuanes, ¿no? Sí, también han hecho bastantes guerras civiles durante el siglo XIX. Entonces, al final del reinado de Napoleón, en 1814, hay una gran parte de la población que está contra él porque es el ogro de Corso, el hombre que pedía cada año su ración de jóvenes soldados. A tal punto que cuando, después de la abdicación, se fue a la isla d'Elbe, se vistió para cruzar Provenza de oficial austriaco. Tan tenía miedo del pueblo. Pero había, de otra parte, los oficiales jóvenes, los viejos soldados que seguían teniendo una admiración fanática para el emperador. Fueron ellos que hicieron
la vuelta de la isla d'Elbe, que se terminó en el desastre de Waterloo. Y durante el reinado de los Borbones, que naturalmente oficialmente eran contra Napoleón, era el usurpador, había una parte de la población, sobre todo los militares, los burgueses medianos, que quedaban admiradores de Napoleón. Y fueron estos que hicieron los complotes contra Luis XVIII, que hicieron la revolución de 1830. Y Luis Felipe representa una especie de vuelta de esta capa de los oficiales de Napoleón. Si se mira, hubo entre su personal política el general Sebastiani, el mariscal Soult, el antiguo vicerrey de Andalucía, etc. Y los que conquistaron Argelia fueron hombres como Clausel, Damrémont, Vallée, que todos salían del ejército de Napoleón. Por eso Luis Felipe buscaba un asis. Bon, una rehabilitación. Tuvo la idea de llevar las cenizas de Napoleón en París. Vamos a pasar a las preguntas, que el tiempo ahora ya se nos va quedando corto. José Luis Merino, a ver con las preguntas de la redacción. A ver si hay cuestiones que aquí todavía no han sido tratadas. Buenas tardes. Para el señor Fernández de la Mora, que ha hablado de la amortización como algo de influencia francesa, le preguntamos si cree que era Mendizábal un político de ideas napoleónicas. Mendizábal era ciertamente un progresista, un hombre influido por la Revolución Francesa, y en la medida en que lo era, pues era un hombre que, claro, el eco napoleónico pues estuvo en toda su obra, vamos. Yo personalmente tengo una visión muy negativa de la figura de Mendizábal, porque creo que la desamortización, aparte de, primero, que se hizo muy mal, lo cual ya es un hecho bastante grave, que se podía haber hecho mejor o peor. Pero claro, la idea desamortizadora es una idea de la Revolución Francesa. Y la estabilización de la desamortización, que fue lo que hizo los gobiernos subsiguientes a la Mendizábal, sobre todo el propio gobierno de Montt, el año 37 y el año 38, fue una reproducción de las leyes que había hecho Napoleón para consolidar la incautación de los bienes del clero, con la fórmula de garantizarles luego una vía presupuestaria. Fueron todas las leyes de culto y clero que se discutieron en las Cortes Españolas del 37 y del 38, que fue toda una gran polémica que duró otros bastantes años más, pero en fin. Mutatis mutandis, lo que ocurrió aquí se pareció extraordinariamente a lo que ocurrió en Francia. Es más, en la política concordataria igual. El concordato de Napoleón es una reproducción del concordato isabelino en lo que se refiere a la solución del tema económico, que venía arrastrado por la incautación de los bienes del clero. Sin embargo, yo creo que los franceses lo hicieron mejor, porque la desamortización nuestra fue trágica para el arte español, atroz para los archivos, en fin, demoledora para infinidad de tesoros, y yo creo que los franceses, una vez superado el terror revolucionario, pues no destrozaron el patrimonio documental y artístico que tenía la Iglesia. ¿Se me permite una Por supuesto, aquí se puede apostillar. Yo creo que si hay algo que no se puede atribuir a Napoleón es esto de la desamortización, porque es un fenómeno absolutamente universal, quiero decir europeo, y que arranca de mucho antes de Napoleón. Durante todo el siglo XVIII, por no hablar de antes, hay distintas desamortizaciones, y la desamortización en Centroeuropa y también en Francia son independientes de Napoleón, y la española exactamente igual. Y por supuesto en España la gran cabeza de la desamortización no es precisamente Mendizábal, aunque este sea el más popular. Más preguntas, por favor. Señor Vázquez Azpiri. Bueno, yo quiero decir que yo no he dicho lo contrario. He sí, dicho que sí, la desamortización la hizo la Convención. Claro, la Convención es anterior no he querido contradecir, sino añadir algo. Ahora, la consolidación de la desamortización son leyes y senatos consultos franceses y la regulación del problema fundamental que había planteado. ¿Qué se hacía con el clero? ¿Quién comía? ¿Cómo comían los párrocos? Este problema lo resolvió Napoleón, y las leyes que hizo él entonces pues son mutatis mutandis las leyes nuestras del 37 y del 38, posiblemente. Más preguntas, por favor. Señor Vázquez Azpiri, los avances en lo literario y lo artístico que se dieron en la Europa post-napoleónica tuvieron escasa incidencia en España.
pudo deberse a la reinstauración de una monarquía borbónica o a que el pueblo español prefería vivir de espaldas a Europa? Bueno, yo creo que si, por ejemplo, el padre Rancio, el filósofo Rancio, quiere reducir la literatura a nada. Si, por ejemplo, el cura de Tamajón, cuando la sublevación aquella que intentó, vamos, que le costó la vida, claro, quería reducir todo a 4 libros fundamentales, que no recuerdo bien si uno son las cartas precisamente del padre Rancio, otro la apología del altar y del trono, y no me acuerdo que otras 2 cosas más, pero por el estilo. Poca literatura se puede hacer. Por otra parte hay que pensar pues la ejecución de Millar, que era pues, divulgar literatura al fin y al cabo, vamos, más o menos subversiva pero literatura. Y dónde está la frontera de lo subversivo y lo no subversivo, muy difícil de determinar, ¿no? Más preguntas, por favor. Para doña Carmen Llorca, la siguiente. ¿Se podría aventurar alguna hipótesis acerca de un eventual retraso del movimiento emancipador americano si con el éxito de la política napoleónica se hubiera debilitado el poder y la influencia de la Gran Bretaña? Bueno, no lo creo, no creo que se hubiera podido retrasar. En primer lugar, porque eso es lo que quería Napoleón Bonaparte, pero los ingleses se habían anticipado a esta idea y estaban actuando precisamente en todos los territorios de las entonces colonias españolas, y Napoleón Bonaparte no tenía una marina que pudiese competir con la inglesa, y es evidente que no era dueño de los mares, y por tanto en ese aspecto Napoleón Bonaparte es ciertamente el heredero de la política exterior de los Borbones en Francia, y ni ellos habían podido enfrentarse con esta pérdida de colonias como había sido la India, había sido el Canadá, y al asumir precisamente la dirección tal como pretendía de los asuntos españoles, él tenía esa idea, pero no lo hubiera podido realizar. No lo creo. Lo que sí es verdad es Yo que creo en la tenía Constitución de una Bayona... terrestre de la guerra nada más, ¿eh? He tenido un concepto Como de le la pasaba a guerra Hitler en terrestre. realidad, ¿no? En el mismo año 1805, por ejemplo, se da la derrota de Trafalgar y la victoria de Austerlitz. Y sin embargo, es decir, él supera siempre los triunfos, pero en el terreno estrictamente del movimiento de ejércitos por tierra. El mar no le pertenecía. Probablemente que, por ejemplo, todo eso de la Luisiana y todo eso sí iba Todo. a desaparecer barrido. Vamos, No, fue, por ¿no? esa indiferencia, qué indiferencia le vende a los Estados Unidos toda la parte de la Florida, digo, de la Luisiana, se la ha vendido por 15 millones. O sea que en definitiva él lo que quería era dinero, que le hacía falta, pero verdaderamente el pensar que eso se hubiera podido retrasar por una política de Napoleón no lo creo. A la Asamblea de Bayona incorporaron diputados hispanoamericanos. Exactamente, fueron los primeros, fue el primero, Ahora, en pensar en ello. También, claro que es otro tema, ¿no? ¿Cómo se produjo la independencia americana? O sea, es otro tema. Sí, no, pero me refiero, piensa en todos los curas que hay por ahí, ¿no? Sí, Desde el cura es Morelos otro tema, quieras, pero los hasta ingleses incluso ahí... el de Bolivia, que es el Murillo, es hijo de cura. La Asamblea de Bayona fue Es decir, democracia que es un orgánica movimiento pura. reaccionario, Pura. Democracia orgánica. orgánica. Pero no cambiemos el tema de esta noche, porque ese sí nos da... No, pero va empalmado con eso, Es el ¿no? título de otro programa ya, pero os llevaría... iba a decir eso, la Asamblea de Bayona que no ha salido, efectivamente... Fue democracia orgánica, Fue total. una Es decir, representación, las evidentemente. universidades, las instituciones y las comunidades, las provincias, en fin, el clero, los tres brazos, la nobleza. Pero eso Fue no lo una, Y que es curioso que no se haya una hablado de la asamblea Universidad de Cervera, relativamente ¿no? tradicional, Sí. Eso tú. en la que participaron un centenar de señores importantísimos en la vida española que jugaron a la operación de Bayona, a Francesaus. José Luis Marino, más preguntas, por favor. Para don Alejandro Nieto, ¿cree que las invasiones francesas de la época de Napoleón siguen influyendo en la tradicional enemistad entre España y Francia, y llegan incluso a la oposición de este país a que entremos en el mercado común? Pues ni lo creo ni lo dejo de creer, pero en cambio entiendo que entre Francia y España no hay una oposición tradicional. Esto es un poco folclórico, la reacción antifrancesa. Me parece que nuestras relaciones siempre han sido cordiales y supercordiales, y en todo caso, cualquiera que sea el grado de apasionamiento a favor o en contra respecto de Francia, durante más de 100 años, es decir, todo el siglo XIX, además el XVIII y parte del XX, hemos tenido una influencia tan enorme que sería pintoresco pretender oponernos a algo que desde el punto de vista cultural e ideológico nos está dominando. ¿Estarían todos de acuerdo o hay disensión?
Para mí no hay duda ninguna, vamos. Creo que el mimetismo en el siglo XIX respecto a Francia es total. No, es enorme, verdaderamente. En todos los niveles. Incluso cuando se produce en España la Revolución del 68, en España no se atreven a proclamar una república porque Francia no la tiene. Y solamente cuando en Francia se proclama la Tercera República, entonces es cuando dice, o lo haga precisamente, dice, ahora es el momento de poder intentar una república en España, ahora que la tienen en Francia. Es la de... Ahora es cuando Francia tiene menos influencia, yo creo, cultural y políticamente en España. Vamos, hasta los años 20, así. Pero hasta los años 20, influencia total. Más preguntas, por favor. Sí, un poco en relación también con la pregunta anterior. ¿Cree Claude Martin que los españoles somos nacionalistas y tenemos un sentimiento fuertemente enraizado de la patria? Creo que sí. Yo creo que Si se va sobre un estadio viendo un equipo español jugar contra extranjeros, se ve inmediatamente que la muchedumbre tiene un sentido nacional muy fuerte. Pero observe una cosa, bueno, eso es un poco lo que te decía antes con los alzamientos, por ejemplo, pero ya prescindiendo de estos, ¿usted se dio cuenta que no tenemos un himno nacional? Me refiero, la letra. Hay la letra, sí, hay una letra de Pemán, otra de Marquina y otra de un fraile, me parece. Pero ninguna se la sabe. ¿La sabe alguien de aquí entera? La de Pemán yo sí me la sé. Sí, es la que más es se la conoce. que me enseñaron. Es decir, que sin embargo, que incluso los sectores ultras tenían que recurrir al cara al sol para cantar porque era un himno. Y eso es tremendo, ¿eh? Y que en realidad va uno a América y hay el centro gallego, el centro asturiano, el centro canario, lo que sea. Pero un centro español siempre tiene una vida, que a veces existe también una vida lánguida. Además, es que la unificación de los reyes católicos o la unificación administrativa burocrática napoleónica es otra cosa. Y es significativo en este sentido que en España existan nacionalidades muy fuertes y muy claras, cosa que en Francia, con todo, no es tan dramático y tiene efectos políticos en este mismo momento. Y creo que se debía proponer que se hiciera un himno nacional, ¿no? Yo quisiera decir respecto a las dos intervenciones, yo quería decir que España tiene un himno nacional, pero en Italia también en la época del fascismo, igual que en España en la época del fascismo existía el cara al sol y en Italia existía la giovinezza, pero el himno nacional en Italia existía y existía en España. Pero me refiero a Carmen. Me refiero a Carmen, que un francés oye la marsellesa, se levanta y se pone a cantarla. Sí. Entonces aquí supongo que por cortesía te levantas o algo así, pero no te suena nada tuyo. Le falta eso, la letra, sencillamente, ¿no? Yo quería decir algo sobre los... Todos al tiempo no, porque sí que se produce un ruido en pantalla y no sé. No, me refería precisamente a lo que hablaba el profesor Rupert, de la situación en Francia, de los nacionalismos en Francia, también existen, es decir, existen igual que han existido en España. Pero hay algo muy importante que precisamente es de la Revolución Francesa y que asume lógicamente Napoleón, y es la importancia que la revolución, cuando empieza a ver que hay territorios franceses, provincias que pueden desgajarse perfectamente de la unidad francesa, lo primero que hace es la ceremonia de la federación y le da una importancia excepcional en el sentido de decir, Francia, que ha sido formada por derecho de conquista, en estos momentos asume su propia unidad por voluntad de los pueblos que quieren estar unidos a Francia. Y entonces esa ceremonia de la federación que se repite en el año 89 y después en el año 90, en el año 91, y que es la que justifica en la guerra de 1870 el revanchismo francés, en el sentido de decir, Alsacia y Lorena no nos pueden ser arrebatadas porque en la ceremonia de la federación decidieron su incorporación a Francia voluntariamente. Ahora sí que nos hemos metido en otro tema. Yo quisiera decir algo sobre ese tema, que es muy serio. En España, durante más tiempo, muy pocos minutos, durante más tiempo el nacionalismo se apela a la natura y no a la cultura. Sí. Se apela a la diferencia étnico-espacial más que a la opción. Yo creo que estamos en un momento en España donde se está cambiando precisamente de este nacionalismo romántico a un federalismo. A una decisión voluntaria de los pueblos de mantener que en este país existe clarísimo en unos lugares y en otros no. Y que además habría que explicarlo con claridad a la gente, ¿no? Sí.
Sí, Hay sí. mucha gente esa Sí. que Un teme que fenómeno se importante. desmande todo. No entremos en otro tema, yo no quiero tampoco rehuir lo que vaya surgiendo, pero es que entonces hablaríamos ahora de las autonomías. No me que ya se han refería hecho al claro, tema y que de se las sepa. autonomías, sino No, pero yo ese quisiera punto, una cosa muy breve, que es y es la napoleónico. siguiente. Las naciones no son algo dado. Porque claro, naturalmente, pues en la edad del bronce no había naciones, en fin, etc. Son creadas. Y claro, las naciones se pueden crear la unidad nacional o se puede liquidar la unidad nacional. Esto es una operación de las clases dirigentes y, digamos, de las instituciones. La germanidad fue una creación de unos señores, en fin, Fichte, en fin, y otros ciudadanos. La italianidad la creó el señor Garibaldi, en fin, etc. Yo creo que España consiguió tener una nacionalidad que empezó la operación con los reyes católicos y luego continuó. Y creo que se puede hacer o se puede deshacer. Yo, claro, sería partidario de mantenerla y de robustecerla. Creo que deshacerla a mí me parecería un error. Pero, en fin, las nacionalidades y las naciones se crean. No es una cosa que está dada ahí. Vamos a ver, José Luis Merino, no sé si hay tiempo a 2 o 3 últimas preguntas. 2 preguntas me están diciendo, no más. Para Rubén de Ventós, ¿por qué en España no se dio una gauche divina, demoledora, atrevidamente progresista, a pesar de nuestros afrancesados? Bueno, a los afrancesados se les podría llamar la gauche divina van la lettre. Los afrancesados, en definitiva, eran una gente. Y quizá se tendría analogías, podríamos continuando con la misma analogía, aludir al desfase que hay entre un progresismo cultural en un país que políticamente no ha asumido, por razones sociales o por razones políticas, el progresismo. La gauche divine catalana, por así decir, respondía muy claramente a esto, a vivir en un contexto político donde las formas de resistencia eran ser católico progresista, ser niño de montaña, por ejemplo, ser boy scout, o ser la gauche divine, que eran formas, digamos, orgánicas, como dirías tú, frente a la democracia orgánica. Que lo son, vamos. Frente a una democracia orgánica solo teníamos que formas orgánicas de oposición. Ahora, ¿qué gran figura intelectual tienen los afrancesados? Todavía no conozco ninguna. Bueno, hay los escritores, los Moratines. Intelectual, es un prosista y Moratín regularcillo de afrancesado. Pero en fin, Moratín, como escritor. ¿Quién más se puede aportar? Divin, yo no veo casi nada ahí. Gentes más o menos interesantes. Bueno, no, son de segunda división. Jovellanos de es esta una época. estrella, pero no es un afrancesado. ¿Qué figura hay paralela con Jovellanos entre los afrancesados? Bueno, más preguntas, por favor, porque es que no hay tiempo a... Sí, para el Una señor última Fernández pregunta. de la Mora, ¿se puede afirmar que el liberalismo es lo francés y que los españoles no somos en general liberales? El liberalismo como ideología denominada liberalismo, pues no se puede decir que sea una creación francesa, porque yo creo que Locke, que verdaderamente es uno de sus padres, tiene en Inglaterra una tradición del liberalismo verdaderamente muy importante. Comprendo que los franceses pretenden que el liberalismo lo inventó Rousseau y luego lo convirtió en institución de la Revolución Francesa, pero no es verdad. Y luego el liberalismo, en el sentido en que Marañón utilizaba este término, no como una ideología, sino como un estado de ánimo. No, claro, esto es milenario, es decir, que hay romanos que tenían una actitud liberal, hay griegos que tenían una actitud liberal, y hay incluso medievales que tienen una actitud liberal, y no digamos en el Renacimiento. Y el liberalismo como moral, ahí me parece que es patrimonio de la humanidad. El liberalismo como una ideología concreta lo comparten su paternidad los ingleses y los franceses. Sí, pero los ingleses lo toman hasta el término de España, de la Constitución de Cádiz. Los Whigs, vamos, los liberales. ¿En qué sentido? Etimológico, vamos, la palabra. Ah, bueno, la palabra sí. Liberal. Como también toman la palabra pronunciamiento y sin embargo, Sí, guerrilla y un y montón como de... nosotros tomamos el chotis, resulta que alimentaron los escoceses. Pero esto ya es otro tema distinto. Que parece ser que tampoco es verdad. Bueno, y el Antón de Mandela, pues no digamos quién es. Bueno, procuraremos completar este tema, Napoleón con el de Napoleón en Europa, que dicho sea de paso además enseguida entra en discusión, puesto que ha surgido también a lo largo de Napoleón en España. Gracias, señores, por su participación. Gracias por la suya. Saben que la semana que viene, como de costumbre, y no como excepción, es el caso de hoy, ya de nuevo en directo. Buenas noches.